Señor, entonces para la siguiente parte vamos a presentar el montaje de los sistemas rotacionales con piñones y motor DC. En este caso tenemos implementado la configuración para aumento de velocidad, pues en el cual el piñón más grande está conectado al motor. Iniciamos aplicando un voltaje de 2 voltios y procedemos a medir las revoluciones por minuto. Como se puede observar, en la entrada tenemos 635 RPM y en el piñón de salida se amplifica hasta 1458. Ahora subimos un voltio, o sea, tenemos 3 voltios y realizamos la misma medición. Tenemos 1017 RPM a la entrada y en el piñón de salida se amplifica 2182. Asimismo, aumentamos otro voltio para tener 4. 1382 RPM a la entrada y 3756 a la salida. Y finalmente aumentamos hasta los 5 voltios de entrada, tenemos 1441 RPM a la entrada y como se puede observar finalmente tenemos 3536 RPM a la salida. Listo, ahora a continuación procedemos a realizar el mismo procedimiento pero agregando la carga al final del sistema. Entonces, arrancamos con los 2 voltios y pues vemos principalmente que la corriente va aumentando. Asimismo, pues vamos observando los RPM el final de entrada y el final de salida. Vamos encontrando pues un voltio, pues la corriente va aumentando cada vez. Tenemos entrada y tenemos el final de salida. Ya finalmente pues pasamos a realizar la configuración 2, que después es para el aumento de torque. Entonces en este caso tenemos conectado el piñón más pequeño directamente al motor para observar reflejado el aumento de torque en el piñón más grande a la salida. Repetimos el mismo procedimiento anterior, aplicamos variaciones de voltaje desde 2 hasta 5 voltios. Como se puede observar, iniciamos con los 2 voltios. Tenemos que la entrada, estos son los juegos. Y en el final de salida tenemos 496. Ahora aumentamos un voltio. Luego tengo la entrada y los respectivos de RPM de salida. Entonces vamos a aumentar un voltio. Y finalmente los 5 voltios. Ahora pues realizamos el mismo procedimiento pero agregando la carga al final del sistema para observar las variaciones de corriente. Pues iniciamos aplicando nuevamente los 2 voltios. Y luego salió. Pues acá en el multímetro se van observando la variación que se obtiene en el sistema en cuanto a la corriente. Nuevamente retomé entrada, retomé salida. Como se observa la corriente del sistema pues va aumentando a medida que se aumenta la corriente, el voltaje.
vamos a presentar la segunda parte. En este caso estamos haciendo la medición de la resistencia de armadura. Empezamos con un voltaje aplicado de 0.5 voltios y vamos a hacer lo que es el bloqueo mecánico del rotor del motor para ver la variación de la corriente. Ahora vamos a aumentar el voltaje a 1 voltio. Igualmente hacemos el bloqueo mecánico. Ahora aplicamos un voltaje de 1.5. Aplicamos un voltaje de 2 voltios. Y podemos observar la corriente al tener el bloqueo mecánico. Vamos a hacer la parte B para hallar la constante de fuerza electromotriz KE, en este caso en estado estable. Entonces vamos a ir aumentando el voltaje de 2 a 6 voltios. Aquí podemos observar el voltaje de entrada. A continuación las RPM con el voltaje de 2 voltios y la corriente que en el sistema. Ahora vamos a aumentarla a 3 voltios. Podemos observar los RPM y la corriente para este voltaje. Aumentamos a 4 voltios. Hallamos las RPM y seguidamente la corriente. Ahora aumentamos a 5. Podemos observar los RPM y la corriente de aproximadamente 718 miliamperios. Y finalmente con 6 voltios. Y igualmente la corriente. Y bueno, con estos datos entonces ya podemos hallar la constante de la fuerza electromotriz. Listo, ahora a continuación realizaremos la parte C, que es la medición indirecta del torque. Esto pues aplicaremos un escalón de voltaje y a través del tacómetro vamos a medir pues, la respuesta del sistema en los RPM. Y ahí le da el voltaje picótico que ¿Se observa? 634. Entonces esta es la parte 3, que es el sistema de adquisición de datos. En este caso lo que hicimos fue implementar una comunicación serial entre lo que es el Arduino y, como podemos observar en el computador, en Scilab con Xcode. Con esto vamos a adquirir el tiempo real de la señal con el sensor pues, de lo que es la corriente, el voltaje y los RPM. Listo, pues en este caso tenemos conectados en los pines A0 del Arduino la señal que se recibe para la medición de voltaje. En el pin A1 tenemos el correspondiente para la medición de corriente y en el pin A2 para la medición de los RPM. Esto pues utilizando el encoder. En cuanto a la medición de la corriente, estamos utilizando el sensor pues el ASC712.
Listo, a continuación pues ya lo que procedemos es a mostrar el funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, como se puede observar acá en esta ventana, elegimos el pin el cual vamos a analizar. En este caso es el pin el A0, que el cual se encarga de medir el voltaje. Entonces abrimos así. Y vamos aplicando un barrio de voltaje hasta 3 voltios. El programa pues se toma 10 segundos para realizar el muestreo y nos enseña la gráfica con los valores obtenidos. Listo, pues en este caso vamos a repetir básicamente el mismo procedimiento, solo que ahora cambiamos el pin que vamos a analizar, en este caso el pin A1, que es el correspondiente a la medición de corriente. Nuevamente pues se realiza el muestreo de los datos en el periodo de los 10 segundos. Como se observa está la gráfica de los datos que obtenemos. Listo, ya finalmente para la medición de las RPM pues realizamos el mismo procedimiento, solo que pues en este caso utilizamos el pin análogo 2, o sea el A2, para pues, realizar la medición de esto. Entonces es lo mismo, vamos realizando el barrio de montaje. Y se nos va graficando los RPM que se obtienen a través del encoder. Listo, ahora para terminar realizamos el mismo procedimiento, pero en este caso lo que hacemos es medir en el pinal de salida para comparar los RPM. Entonces, lo mismo, vamos realizando el barrio de voltaje hasta los 4 voltios. Finalmente vamos a grabar la parte número D, en este caso la caracterización del motor DC. Tenemos conectado al pin A0 lo que va a ser nuestros datos de voltaje, entonces vamos a aumentar a 1 voltio. Pero no vengo como Seguidamente vamos a hacerlo con 2 voltios. Sí, solo. Ahora vamos a hacerlo con 3 voltios. Y por último 4 voltios. Ahora vamos ahora a hacer la adquisición de datos de la corriente que está conectado al pin A2. Igualmente iniciamos con 1 voltio. Ahora 2 voltios. Tres voltios. Y finalmente vamos a observar la corriente con 4 voltios. Por último vamos a tomar el valor de los RPM igualmente con 1 voltio. Ahora 2 voltios. Seguidamente con 3 voltios.
Y por último, 4. Y de esta manera tenemos lo que es la adquisición de datos de lo que es las características del motor DC.